No siempre el fútbol es justo con sus hijos, como una herencia. Y eso lo supo perfectamente Giuliano Giuliani. Cometió un error y la vida le castigó. Y de la peor manera. Trabajaba de portero de fútbol. Era romano, nacido en el 58 y forjado en el Arezzo, rodeado de esa hermosa cadena montañosa, conocida como la Toscana, el tesoro en Italia. Se hizo famoso en el Como, en aquel legendario equipo de la ciudad de Como. Luego se fue a Hellas Verona, uno de los grandes de Italia. En la ciudad de los enamorados sería el reemplazo de Claudio Garella, y por aquellos tiempos se enfrentaba a Maradona en el Nápoles. En consecuencia, debió salir ante el peso del astro argentino. Le taparía hasta 2 penaltis a Maradona, ganándose el respeto del público. Un tipo así sentaría bien en un vestuario como aquel, y funcionó. Lo llevaron al Nápoles. Giuliani, como arquero de aquel equipo, conquistaría la UEFA 88 y 89. El Scudetto de Italia en el 89-90. Y ese sería el último de su historia. Era su mejor momento deportivo y profesional. Y hasta encontró un hueco en la selección Italia de los Juegos Olímpicos de Seúl. Allí defendió el marco de la Azzurra, que acabó cuarta a pesar de que la goleara Zambia 4-0. Pero la vida de Giuliani se dobló. Se partiría en 2. Presuntamente en una noche de locura, el jugador voló en un charter fletado para la ocasión, como el resto de la plantilla del conjunto pertanepeo, como se le conoce al Nápoles. Y tenía motivos por los cuales festejar todo el equipo. Era la boda de Maradona en el célebre Luna Park de Buenos Aires, ese mítico estadio cubierto de Buenos Aires. Allí se dieron cita más de 1.200 personas, que sería legendario. Cuentan que la tarta nupcial era más grande que los 2 novios, y le creemos porque Maradona era bajito. Tenía más de 1.000 anillos aquella tarta, aquella torta, aquel ponqué. Algunos futbolistas estaban con sus esposas, otros no. Y uno de ellos era Giuliani. La modelo Rafaela del Rosario acababa de dar a luz a su hija Jessica y no podía asistir. Giuliani al parecer tuvo un desliz, sí, y cometió la única infidelidad en toda su vida. Sí, solo una. Se sabe que no era fiestero ni tampoco le gustaba alzar el codo. Era un hombre tranquilo, al que la manzana prohibida le tentó, y el veneno que contenía lo acabó. En 1992 un periódico destrozaba su carrera y por ende su vida, con el titular duro y feroz: Giuliani tiene SIDA. En aquellos tiempos era una enfermedad que conllevaba no solo una sentencia, sino un estigma insuperable socialmente. Por aquel entonces, el Meta defendía al Udinese, pero tuvo que dejarla poco después la arquería. A diferencia de lo que le ocurría a personajes o figuras del deporte de la época como a Magic Johnson o a Freddie Mercury, a Giuliani le dieron la espalda en el mundo del fútbol. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Giuliano Giuliani
nacería un 29 de septiembre de 1958 en Roma, Italia. Y debutaría en la primera categoría del fútbol italiano, jugando para el Como. En 1980. Tenía 22 años e inmediatamente se destacaba. Pero su nombre no quedaría inscrito en letras doradas del fútbol por su talento y sus triunfos, sino por ser el primer futbolista italiano con VIH. Tuvo que sufrir la incomprensión de una Italia aún demasiado conservadora y una prensa que aireó su enfermedad con el simple propósito de vender. No le importaba nada más sus periódicos. Fue el portero del Nápoles en la época de Maradona. Giuliani era el jugador más serio de aquel Nápoles, el más profesional y el que menos andaba con Maradona. No era tan amigo de Maradona, al contrario, reprochaba su actitud, pero curiosamente fue el que más sufrió las consecuencias de llevar una vida desordenada. Ni todos los excesos. En lo profesional, Giuliani era un buen portero, aunque tenía un perfil bajo en el panorama italiano, comparado con otros guardametas como Senga o Tacconi o el mismísimo Gianluca Pagliuca. Era lo suficientemente bueno como para ir a unos Juegos Olímpicos con Italia y jugar los de Saúl, pero no le alcanzaba, según los técnicos de la Azzurra, como para quitarle el puesto a aquellas vacas sagradas del fútbol trasalpino. En su estación en el Como se había mostrado como un portero seguro y sobrio bajo los palos, lo cual le permitió su salto en el 85 al Hellas Verona, donde su desempeño no fue malo, pese a la mediocre temporada de los Venetos. Defendió los colores del Verona. Giuliani sufriría en sus carnes el emergente Nápoles de Maradona. Para 1992, el mundo entero se había enterado de que tenía VIH, gracias a los periódicos italianos, que con su afán de vender, colocaban en sus titulares aquella noticia. Su mujer en aquel entonces, Rafaela del Rosario, se separó de él cuando supo lo que tenía, pero luego, en un acto de arrepentimiento, lo acompañó hasta el último de sus días. Sus compañeros le tenían miedo, temían que se les acercara. De hecho, desaparecieron prácticamente todos. Todos desaparecieron. Alessandro Renica, quien era su amigo, Gianfranco Sola. Más tarde, Rafaela del Rosario afirmaría que Renica le pidió perdón y le dijo a ella que tenía físico miedo y por eso nunca se acercó a él. Por su parte, Giuliano abandonaría el fútbol. Se dedicó completamente a su hija. Se retiró a los 34 años y su último equipo sería el Udinese. Se retiró y se dedicó a una línea de ropa propia de él, y poco a poco su estado de salud se iba deteriorando. 3 años después, en 1996, tras llevar a su hija a la escuela, se desmayó en plena calle. Fue llevado a un centro asistencial y nunca se recuperó. Era noviembre del 96 y apenas tenía 38 años. Perecería el 14 de ese mismo mes, y con palabras propias de su propia ex esposa Rafaela del Rosario, había perecido de dicha enfermedad. Pero también ella misma fue la que denunció el abandono y la marginación que sufrió el portero tras conocerse su mal. Tenían miedo. Los futbolistas le dieron el lado, todos sus compañeros, pero nunca la afición del Nápoles. En el estadio Diego Armando Maradona aún se sigue recordando a ese portero sobrio que cometió un error y lo pagó física, deportiva y socialmente. Todo un crack que pereció. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.